Mexicanos, ya estáis en el caso de saludar a la patria independiente como se anuncié en Iguala. Ya recorrí el inmenso espacio que hay desde la esclavitud a la libertad y toqué los diversos resortes para que todo americano manifestase su opinión escondida. Ya me veis en la capital del imperio más opulento sin dejar atrás ni arroyos de sangre, ni campos talados, ni viudas desconsoladas, ni desgraciados hijos que llenen de maldiciones al asesino de su padre. Por el contrario, recorridas quedan las principales provincias de este reino, y todas uniformadas en la celebridad han dirigido al ejército trigarante vivas expresivos y al cielo votos de gratitud. Se instalará la Junta, se reunirán las Cortes, se sancionará la ley que debe haceros venturosos, y yo os exhorto a que olvidéis las palabras alarmantes y de exterminio y solo pronunciéis unión y amistad íntima. Hola llaveros, bienvenidos en esta entrega de julio, este capítulo. Como habéis podido deducir por la entrada, vamos a hablar de México. Vamos a hablar de México con un profesor. Él se llama Jorge Hernández Contreras, es profesor de la Universidad de Guadalajara, concretamente en el Centro Universitario de Lagos, donde desempeña también puestos de gestión y dirección. Es especialista en cultura regional, en psicología, humanidades y en cuestiones de educación digital. En la entrevista que vamos a hacerle hoy sobre la historia y el desarrollo del Estado de México, su independencia, y algún que otro momento vamos a contar también con su opinión acerca de la emergencia y los inicios de la democracia mexicana. Sin más, paso a saludarle, don Jorge Hernández. Buenas tardes, buenos días allí en México. Hola Beltrán, buen día. Saludos a todo el auditorio, a todos que nos ven y nos escuchan en esta transmisión. Muy bien, muchas gracias por estar con nosotros. Vamos directamente al grano. Jorge, te quería hacer una primera pregunta. ¿Cómo valorarías la situación actual de la democracia en México? A mí me parece que la democracia en México ha dado pasos significativos en las últimas 2 décadas. El poder ha estado pasando de grupo político o de partido político a partido político, se ha ido intercalando y eso ha hecho que pues no se mantenga un solo grupo en el poder o se prolongue en el poder durante décadas, como ocurrió durante mucho tiempo, cuando el Partido Revolucionario Institucional, después de la Revolución Mexicana, pues estuvo en el poder poco más de 70 años. Entonces, imagínate, eso crea, creo yo, vicios y en cambio la alternancia propicia que no se sientan tan cómodos ahí un partido en el poder durante tantas décadas porque sabe que si no hace un buen trabajo, pues vendrá otro a reemplazarlo y si efectivamente no ha hecho un buen trabajo, pues tiene que revisar cuentas o rendir cuentas a la sociedad. Creo que eso ha contribuido bastante a la democracia mexicana, la alternancia de los partidos políticos. Muy bien, porque ¿cuántos años estuvo el PRI en el gobierno, dices? Estuvo más de 70 años, prácticamente después de la Revolución Mexicana, prácticamente hasta, finales de los 90, principios del año 2000. Entonces, es a lo que yo me refería. Entonces, es complicado que solo un partido político gobierne. Claro, sí. La alternancia es buena para la democracia. Ujú. Vamos a volver a los inicios. Jorge, ¿qué nos puedes contar someramente, acerca de la independencia de México, del proceso de independencia de México? Bueno, el proceso de independencia de México fue un proceso largo, no se dio de la noche a la mañana. Había opiniones divididas en su momento en la sociedad mexicana de aquella época, que bueno, era la Nueva España. Y en esta situación de diferencias de opiniones, pues vamos a decirlo que se armaron dos bandos, ¿no? En los cuales había quienes sí querían la independencia de México y había quienes no la deseaban.
Y bueno, había un grupo vamos a decirlo así, de conspiradores que fueron descubiertos, entre ellos el cura Miguel Hidalgo, José Ortiz de Domínguez, el general Allende y el general Aldama, que eran parte de los dragones de la reina, es decir, del ejército de élite de la Nueva España. Se tenían cargos muy altos en un ejército que era uno de los más poderosos, vamos a decirlos, de acá, de este continente. Entonces, ellos son descubiertos y tienen que acelerar el proceso de inicio de independencia, ¿no? Y se da en la ciudad de Dolores Hidalgo. Se dice que Miguel Hidalgo toca la campana al medianoche, convoca a los pobladores y ahí inicia de manera abrupta porque el plan original, tengo entendido que era venirse a San Juan de los Lagos a iniciar la independencia durante las fiestas de la región, pero como son descubiertos, tienen que dar inicio abruptamente al inicio de independencia. Curiosamente, déjame contarte, Beltrán, que aquí en México se celebra la independencia de México como la fecha de inicio y no la fecha ¿cómo decirlo?, de cuando se culminó la independencia con Ya, Agustín Iturbide en 1821. ¿Por qué ocurre esto? Porque curiosamente, cuando Agustín de Iturbide, que es uno de los que concreta la independencia de México, una vez que la concreta, él se autodeclama emperador de México. Fue nuestro primer emperador, o sea, quien concretó la independencia, pues se autoproclama emperador. Y entonces, eso posteriormente generó malestar. Había quien estaba de acuerdo, había quien estaba en desacuerdo, pero en ese momento él era el hombre, pues, el hombre fuerte del país, el hombre importante, y se declara emperador. Y curiosamente, como un sector se siente traicionado porque él se autoproclama emperador, muchos historiadores lo borra un poco de la historia de México y no se le reconoce el haber culminado la independencia de México, ¿no? ya. Ok, entendido. Te voy a poner una foto, Ok, Jorge, una foto de una estatua ecuestre. A ver si desde la técnica nos la ponen. Eh, a ver, un segundito. de acuerdo. La están cargando. Esta foto. Pedro Moreno, Fuerte del Sol. Te quería preguntar, ¿qué representa exactamente este monumento? Bueno, dentro de la gente que participó en la independencia de México también está Pedro Moreno, que es uno de los insurgentes que es justo de aquí de la ciudad en la que nos encontramos, en Lagos de Moreno, que Sí, junto con un español, curiosamente, con Javier Mina, defendió el fuerte del Sombrero. El fuerte del Sombrero que se ubicaba aquí en la Sierra de Lobos, que se le conoce como Sierra de Lobos o la Sierra de Comanja, tenían su fuerte. Yo lo he visitado y déjame decirte que está en un lugar muy alto, muy estratégico y de los dos costados solo tiene un solo acceso, los dos costados son pendientes muy pronunciadas, prácticamente son unos barrancos, lo podría decir, y tiene mucho sentido el que haya tenido un fuerte ahí. Bueno, es sí. considerado uno de los héroes de la independencia de México, tanto así que sus restos se encuentran en el Ángel de la Independencia de México en la Ciudad de México, ¿no? Y a él le debemos el que ahora nuestra ciudad lleve su nombre, es Lagos de Moreno. Anteriormente éramos Santa María de los Lagos solamente. Muy bien. ¿Qué papel desempeñó en esta independencia de México Porfirio Díaz? ¿Quién era Porfirio Díaz? Bueno, Porfirio Díaz, déjame decirte que fue un militar mexicano que inició, ahora sí que la vida lo llevó a distintos frentes de batalla muy joven. Y
desde la invasión francesa hasta, decía, otros levantamientos armados que hubo por ahí, porque vamos a decir que en esta época la República o el Estado mexicano era un polvorín, pues todavía había muchos procesos en los que se estaban poniendo de acuerdo y posteriormente, con el paso de los años, pues se convertiría en otro de los presidentes de México, pero además de presidente, se convirtió en una especie de dictador, porque también estuvo en el poder cerca de 3 décadas, de 30 años en el poder. Sí, Y hay sentimientos encontrados con él, porque de nueva cuenta hay quienes lo señalan de que eh, pues de que era un dictador justamente, de que había mucha desigualdad social, y la había, ciertamente, pero curiosamente durante su mandato fue que México alcanzó su mayor nivel de desarrollo en siglos. Él fue el quien le dio, digamos, estabilidad al país, y todo el sistema sí, ferroviario mexicano que existe a la fecha fue construido curiosamente durante su gobierno, o sea, modernizó el país, con vías de ferroviarias, con puertos. eh, También le criticaban mucho muchas construcciones muy modernas, de estilo también afrancesado, porque tenía esta influencia francesa, pero construyó escuelas, teatros, lugares importantes que al día de hoy son emblemáticos, fueron construidos durante su mandato. Eh, Llegó el cine, México fue uno de los primeros países donde llegó el cine, con los hermanos Lumière, estuvieron acá. Justo una de las sí. primeras grabaciones que tienen está filmado, lo filman a él montando su caballo. Entonces, realmente México y la economía mexicana era muy creciente, estaba en uno de sus mejores momentos, pero ciertamente había mucha desigualdad social. De la par del desarrollo, creció también la desigualdad. La desigualdad. Muy bien, muchas gracias. Te oigo contarnos la historia de México. ¿Por qué, Jorge, esta pregunta es un poco el guión, pero bueno, ¿por qué tanta influencia francesa en la historia de México? Curiosamente, en general, bueno, ¿cómo decirlo? La influencia europea ya estaba dada desde el virreinato, pero en el siglo XIX, curiosamente, todo lo que tenía que ver, ¿cómo decirlo?, con el temas de política, por los pensadores de la época, eh, Porfirio Díaz tenía una fascinación, particularmente por la cultura francesa, o sea, tengo que decirlo, yo creo que fue un tema más personal, y él Sí, fue el que dio el acercamiento a esto, ¿no? También los intelectuales de la época se sentían influenciados por los pensadores de la época, y entonces todo lo que tenía incluso que ver con la moda, o sea, la moda, con el arte, te decía, mm, con los pensadores, los filósofos de la época, todos los textos llegaban acá a México, y los intelectuales de la época los abrazaban. Pero creo yo que fue bastante, ¿cómo decirlo?, eh, influenciado por la admiración, vamos a decir así, que sentía el propio Porfirio Díaz, que como te señalaba, estuvo 30 años en el poder, y bueno, eso hizo que abrazara esta influencia. Y curiosamente, cuando él deja el poder y es exiliado, él se va a Francia. De hecho, está sepultado en Francia. Hay una polémica porque la familia quería que fuera repatriado y nunca le han concedido el ser repatriado. Él sigue su cuerpo en Francia. ya. Bueno, qué interesante. Sí, aquí en España también en esa época había mucho afrancesado. Realmente Francia funcionaba un poco, ¿no?, como emisor de cultura, en fin, Ujú, de luz, de Lumière y todas estas cosas, ¿no? ujú, Era un poco, en cierta forma, si no sé si estarás de acuerdo conmigo, los ujú. Estados Unidos de la época, en cierta forma, ¿no? O sea, era un poco el país de referencia, en cierta forma, de ese siglo.
Pregunta en relación a Porfirio Díaz, pregunta un espectador, Manuel, ¿por qué es la no reelección? Justamente, después de que culmina el mandato, bueno, que hacen que culmine el mandato de Porfirio Díaz, porque tenía la intención todavía de reelegirse. Creo que ya era un sexto periodo, era una locura, ya tenía 5 periodos, aquí los periodos son Sí. de 6 años, tenía 30 años y se sentía joven el muchacho. ¿Ya viste la fotografía? Esa fotografía Sí. que nos dio un favor de La foto poner que nos ha Porfirio puesto Díaz. nuestro compañero David. Exacto, esa es del término de su gestión, o sea, de casi los 30 años, pues no era un mozo, ¿no? Entonces, había intelectuales de la época que promovían la no reelección, es decir, sufragio efectivo, no reelección. Una vez que se te ha votado y culminas tu periodo en el poder, ya no reelección. Con él terminan esos grandes periodos de mandato y a partir de que él deja el poder hasta la fecha, solamente todos los presidentes han cumplido un solo periodo y en México no existe la reelección. O sea, un presidente no puede estar 2 periodos o más, solamente Está un, prohibida. es prohibido, exacto, por ley. Ajá, muy bien. Hacemos entonces otro salto hacia el presente. ¿Cómo funciona exactamente en México actualmente el sistema electivo, Jorge? Eh, bueno, en México lo que tiene que ver con las elecciones, en el caso Sí. de las municipalidades, de los municipios, son cada 3 años, por ejemplo. Mm, En los ok. municipios eh, y se eligen cada 3 años. En el caso de los estados, los que son los gobernadores, vamos a decir, los senadores, las diputaciones federales, el presidente, presidenta de la República, pues esto se Sí. da cada 6 años. Cada 6 años. Incluso, curiosamente, por alguna razón, no siempre coincide que todos los estados les toque las elecciones el mismo periodo de tiempo. Es decir, los 32 estados de México, durante el mismo periodo o el mismo año electoral, no les toca cambiar gobernadores. Justamente están como intercalados. Solo una parte de ellos cambia y los otros cambiarán posteriormente. Están intercalados, pero estos cambian cada 6 años y en los municipios cada 3 años. Y los municipios, curiosamente, sí existe la posibilidad de la reelección, pero justamente se acaba de aprobar una nueva ley donde Mm, ya evita que esto ocurra también en los municipios. Entonces ya tampoco la reelección será posible en las municipalidades. tampoco es posible, sí. Yo creo, si no me equivoco, digo porque a lo mejor también viene de ahí, que en Francia también es cada 6 años que se elige Ujú, al presidente, si no me equivoco. Si no me equivoco, cada 6 años al presidente de la República. ujú. Hacemos otro salto hacia atrás en la historia, Jorge. Le leo una frase. Entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Así es. ¿Quién pudo decir esto? ¿Qué nos puedes comentar? Bueno, esta es una frase de Benito Juárez, también conocido como el Benemérito de las Américas, ¿no? Sí. Pues presidente de raíces indígenas, oaxaqueño, mexicano, que además se formó también como abogado, ¿no? Esta me parece que es una máxima que aplica justo a lo que estamos viviendo, en la actualidad, estos conflictos que existen en distintos frentes en el mundo. Pues, si cumpliéramos con esta máxima no se tendría que dar. Curiosamente, Benito Juárez es el que promulga lo que se conoce como las leyes también de reforma y que cambia un poco la identidad de México, separa el Estado de la Iglesia. La Iglesia Mm, históricamente en México estaba vinculada al Estado. Entonces, él separa el Estado y la Iglesia y sí se crea un conflicto interno, evidentemente, porque la iglesia tenía intereses, o sea, tenía muchas propiedades, él las expropia, o sea, las hace públicas, las hace del Estado. En esa época, por ejemplo,
era común que la gente cuando moría, pues los panteones estaban anexos a los templos Sí, de la iglesia. Entonces, a partir de ahí, pues ya los panteones ya son municipales, o pertenecen al Estado y ya no a la iglesia, no al clero. Y el clero tenía en México, en la Nueva España, estaba lleno de propiedades y de terrenos y de todo. Realmente era impresionante todo lo que poseían y muchos de estos inmuebles son expropiados y son convertidos algunos en escuelas, otros en hospitales, etcétera, etcétera, o se les empieza a dar diversos usos. Con sí. Benito Juárez ocurre algo muy interesante porque es justo le toca el periodo de la invasión también francesa, el nombramiento del segundo emperador de Maximiliano de Habsburgo, que también a él se le traen un poco con engaños. Había un sector que sí lo quería, pero otro sector que no lo quería. Entonces Ujú. teníamos dos gobernantes en ese momento, un emperador, eh, Sí, Maximiliano, y un presidente que era Benito Juárez. Lo que no nos cuentan la historia es que hace rato hablábamos de Porfirio Díaz y decíamos que es un dictador, un tirano, y mucha gente no lo aprecia, pero bueno, Benito Juárez, desde mi punto de vista también estuvo bastantes años en el poder, o sea, también Benito Juárez también estuvo casi la misma cantidad de años en el poder que, perdón, que sí, Porfirio Díaz, y a él no se le critica tanto, ¿no? claro. Tiene mejor prensa. Tiene mejor prensa, exacto. ¿Puedes entonces afirmar, podríamos decir que Benito Juárez era un humanista, en cierta forma? ¿O qué te Así parece? es, así es, y bueno, que siempre hacía mucho énfasis en el respeto de la ley, ¿no? Sí, Entonces, de que la ley se cumpliera, de que el Estado y la iglesia estuvieran separadas porque de repente podrían entrar en conflicto de interés en la toma de decisiones para el Estado-nación, para el país. Y bueno, eso creo que, desde el punto de vista, creo que sí fue muy, muy sano y eso permitió que después hubiera o viniera el desarrollo que yo mencionaba con Porfirio Díaz, ¿no? Que es innegable que también se modernizó el país. claro. Muy bien, gracias, Jorge. Vamos a aclarar, porque has hablado antes, Dolores Hidalgo no es una persona, ¿vale? No, Dolores Hidalgo, Una bueno, persona. Entonces vamos a hacer la distinción para que el público nos entienda. ok, Dolores Hidalgo, quién fue Miguel Hidalgo y qué es exactamente el grito de Dolores. Aclarar, digamos, estos tres conceptos para que la gente se centre. correcto. En la actualidad, pues Dolores Hidalgo es una ciudad del estado de Una ciudad, Guanajuato, que es donde se da el inicio de la independencia de México. sí, como dijiste Eh, antes, ¿no? exacto. Entonces, el cura Miguel Hidalgo y Costilla es quien da el grito de independencia o da el inicio, o el banderazo, vamos a decirlo así, del inicio de la Sí, independencia en la ciudad de Dolores. En ese momento no era solamente era la ciudad de Dolores. Y posteriormente recibiría el nombre de Dolores de Hidalgo prácticamente porque el cura claro. Hidalgo ahí fue donde dio el inicio de la independencia. Entonces adopta Le prestó el el apellido. apellido, digamos. Exacto. Entonces por eso es Dolores Hidalgo a la, Dolores a la Hidalgo. fecha. Y bueno, el grito de Dolores justamente es porque el grito se da en la ciudad de Dolores Hidalgo, que justo en esta época, el 16 de septiembre, siempre se hace una celebración muy grande en dicha ciudad. Que vaya sea de paso, está bastante, o relativamente cerca de aquí, debe estar como a 2 horas de distancia, no está tan 2 distante. horas ahí. Muy bien. ¿Qué relación, Jorge, de José de Iturriagaray con el grito de Dolores? ¿Cuál es la relación existente entre el personaje José de Iturriagaray y el grito de Dolores?
Ah, bueno, en el caso de José de Iturrigaray, pues, si mal no recuerdo, estaban, ocurrían distintas situaciones tanto en Europa como en Sí, América, ¿no? Había conflictos, sé que habían conflictos en Europa tanto como en América, sí. y había Guerra, guerra, exacto. este, había guerra, efectivamente. y creo que eso propició que se fueran desarrollando una serie de eventos que a mí me parece que estaban encadenados, ¿no? Mientras en Europa también había inestabilidad, producto de la guerra, o sea, las guerras siempre he pensado que causan inestabilidad, y en Claro. México no fue la excepción, sino que estos conflictos propiciaron el que se gestaran distintas situaciones como la propia independencia de México y de Sí, muchos estados de América, pero también, te decía yo, la efervescencia que había en Europa, era muy complicado que, ¿cómo decirlo? Que se tuvieran defender dos frentes, vamos a decirlo así. O sea, no se mm, podía defender un frente aquí en Europa y claro. otro frente acá en América. Era muy complicado, ¿no? Y creo yo que eso también sí hizo que cambiara un poco la historia de México, porque vamos a decirlo que mientras Mm, en el tiempo que se da ¿cómo se llama? El periodo que está Maximiliano, en el caso de México, aquí sí, en el poder como emperador, recibía mucho apoyo de parte de Europa, ¿no? Tanto de Francia como de España. claro. Sí, Perdona, había un Jorge, sector, sí. te voy a cortar, perdona, para que nuestros espectadores no se pierdan. Durante el famoso este grito de Dolores, ¿quién gobernaba en España en esa época? En España, si más no recuerdo, estaba José Bonaparte, Ujú. hermano de Napoleón De III. Napoleón. Ajá, Sí, exacto. Napoleón III era el que estaba auspiciando, vamos a decir, o financiando a Maximiliano. Cuando se le invita a venir a ser emperador de México, él venía con la idea de, de que era un país que lo quería, o sea, lo estaban pidiendo que estuviera acá ahí en le tenemos en foto. México, porque lo iban a recibir con los brazos abiertos. Curiosamente, sí hay un grupo de un sector de México que va a hablar con ellos, pero también lo que se dice es que este, eh, había problemas ahí de comunicación, como que no se entendían muy bien los unos con los Sí, otros, y él se viene a México, pero se viene apoyado también por Napoleón III, el ejército que viene con él, que era numeroso, era un ejército francés, que también tengo que decirlo, no era enteramente francés, había una parte francés y otra parte era argelino, ¿no? Es decir, también había batallones del norte de África o legionarios que venían acompañándolo, pero sí eran bastante numerosos. Entonces, esto hace que cuando está en el poder Benito Juárez y Maximiliano, pues exista un equilibrio, vamos a decirlo, de fuerzas. Uno gobernaba una parte del país y el otro gobernaba otra parte del país. El desequilibrio viene justo cuando, lo que yo te decía, se abren dos frentes, que en sí, Europa empieza a haber también guerra, y entonces Napoleón III se ve obligado a decir, no puedo tener repartido mi ejército en dos frentes, claro. y los manda a llamar, o sea, se los lleva y deja a Maximiliano prácticamente con un puñado de hombres, con un ejército muy reducido, muy limitado, y le corta el apoyo. Y ahí creo que viene la caída pues del imperio de Maximiliano, ¿no? A partir de ir de ahí viene la debacle en la cual Benito Juárez empieza ya a recuperar
territorios, estados del país, porque él prácticamente ya un tiempo está ya en Estados Unidos, ni siquiera ya está en México, o sea, nuestro presidente ya ni siquiera estaba en el país, estaba Sí, gobernando a larga distancia, o sea, lo van ido expulsando desde el centro del país, más al norte, resto del norte, hasta que llega a la frontera y se ha obligado incluso a cruzar la frontera, a estar en Estados Unidos. Y cuando quitan ¿cómo decirlo? El ejército a sí. Maximiliano, pues es más fácil la reconquista, vamos a decirlo, Le de dejan los sin tropas. territorios. Exacto. Ya, ya, ya. Pregunta aquí también Manuel si en 1810 gobernaba ya en España el hermano de Napoleón. En 1810, híjole, ahí no quisiera comprometerme. Creo que sí, ya había sido impuesto como rey de España, Sí, nos recuerda, pero perdona Manuel, que en 1808 ya ok. fue impuesto José Bonaparte como rey de España, hermano de Napoleón Bonaparte. Napoleón, digamos, el original, el Exacto. primero al que aquí el pueblo, con maledicencia, llamaba Pepe Botella, si no recuerdo mal. Eso no lo sabía. El pueblo en España, sí, 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 efectivamente. Seguramente era abstemio, pero bueno, las fake news siempre han corrido como la pólvora. Una pregunta, Jorge. En Puebla, una localidad mexicana, en 1862 hubo una batalla que daría lugar a una breve, corta en el tiempo, instauración de la monarquía en México. ¿Qué nos puedes contar de ella? ¿Quién estaba entonces, ya en el 62, gobernando en Francia? Pues bueno, aquí en México estaba el emperador Maximiliano y la Sí, reina era Carlota. Y justo en la ciudad de Puebla es donde se libra una feroz batalla entre el ejército francés y el ejército mexicano. Y en esta ocasión particularmente, el ejército mexicano es el que derrota al ejército sí, francés. De hecho, en México esta fecha es muy significativa, el 5 de mayo. Se celebra o se conmemora la batalla de Puebla, que es cuando el ejército mexicano vence al ejército francés por primera vez, ¿no? ahí la tenemos en pintura, sí. Exacto. Entonces, en Estados Unidos, por alguna extraña razón, eh, hay una celebración muy grande, más que en México, del 5 de mayo. Es un día de Sí, fiesta que se celebra bastante en honor a los mexicanos. Curiosamente, no celebra nuestra fecha de independencia, sino la fecha de la batalla del 5 de mayo. En Estados Unidos es muy, muy festivo, ¿no? Pero bueno, para nosotros es muy significativo y muy representativa esta batalla del 5 de mayo en Puebla. Y dicho sea de paso, Porfirio Díaz era un muy joven militar que participó en dicha batalla. Era un chaval ajá, prácticamente, como dice usted, era muy joven, pero ya estaba en este ejército. estaba ya, estaba ya en el ejército, muy bien. Intercalo una pregunta para descansar un poco de la historia. ¿En qué punto crees que están actualmente, Jorge, has hablado ahora mismo de Estados Unidos, las relaciones entre los dos países? Así, digamos brevemente, someramente. Bueno, en el caso de nuestra relación con nuestro vecino del norte, con Estados Unidos, es una relación larga, histórica, ya Sí, de muchos siglos de historia, y creo que existe en la actualidad bastante tensión. Y creo yo que en general es su estilo de este señor de Donald Trump, que de es Trump. bastante, no quiero decir, bastante impositivo, ¿no? Pareciera que él quiere, o que el mundo en general, haga
lo que él dice. Y cuando alguien se atreve a contradecirlo, pues ya estás en contra mía, ¿no? O sea, ¿estás con él o estás Sí, en contra de él? Entonces, creo que la relación sigue siendo buena, pero creo que él se ha encargado de diseminar rumores, se ha encargado de crear y generar malestar al interior de su propio país. Bueno, estados como California ha habido una gran cantidad de manifestaciones y recientemente ha enviado pues la Guardia Nacional, ha enviado ujú, militares, y todo, ha criticado abiertamente al gobernador de California por no hacer nada, ¿no? Y bueno, los estados también norteamericanos pues tienen un cierto grado de autonomía y hay, digamos, sí, conflictos internos también. Es decir, no somos la excepción nosotros, pero creo yo que nuestra presidenta ha actuado de manera muy prudente y con cabeza muy fría, ¿no? Ella siempre refiere eso, hay que tener cabeza fría. Y lo que me agrada de ella, tengo que decirlo, es que no se ha enganchado en este discurso de Donald Trump y no ha entrado a una dinámica de dimes y diretas, es decir, si tú haces esto, yo hago aquello, y entonces crear más conflicto donde no lo hay, sino que ha sido bastante prudente y ha hecho uso de los mecanismos diplomáticos para poder conseguir y acceder a acuerdos que son convenientes para las dos naciones. Tanto es así que sí, ahora él amenaza y sigue amenazando con los aranceles y bueno, ya aquí de este lado ya nadie se inquieta. Sí, sí, claro, ponnos los aranceles que quiera. mm, Justo hace algunas semanas, al tomate, ¿no? El tomate mexicano, algunos aranceles. Bueno, tú no quieres el sí, jitomate mexicano, vas a cobrar estos aranceles. Pues hay quienes sí quieren, ahí está el mercado chino. Entonces, México tiene más socios comerciales y en otras áreas, ¿no? que a Estados Unidos, pues algunos de nuestros socios les causan ronchas. Yo siempre les digo, porque claro, a él no, a Estados Unidos, a Donald Trump no le gusta que nosotros estemos haciendo negocios con China o que estemos haciendo negocios con Rusia, pero finalmente nosotros tenemos buena relación con estos países y si tenemos que negociar y comerciar con ellos, con la propia Unión Europea ha habido un acercamiento importante, o sea, hay Sí, con los países sudamericanos, o sea, hay muchos más frentes, muchos más lugares con los quienes comerciar, pero creo que sí ha generado malestar de los dos lados, nosotros decíamos de los dos lados, de Estados Unidos y de México, y ujú, ha creado conflicto donde no lo había, ¿no? Ese es mi punto de vista, y sí hay una cierta tensión, creo yo, en el ambiente, pero creo que ha sido bien manejada por la presidenta. la presidenta, sí. Nos dice Manuel, nuestro espectador, que no respeta lo del respeto al derecho ajeno, que es la paz de Benito Juárez, que hablábamos antes. Sí, ha ofrecido a México, él ha pedido intervenir militarmente en México, es decir, que se le dé libre acceso a su ejército para Ya, combatir el crimen organizado dentro del territorio mexicano. Eso es impensable, es una violación a la soberanía, porque nosotros pensamos, si tú le dejas entrar a su ejército dentro del país, después, ¿cómo lo sacas? Hemos no, visto no, claro. lo que ha pasado cuando invade el ejército estadounidense un país en el mundo, hay muchos ejemplos y bueno, este, el resultado no creo que fuera muy diferente o muy distinto a lo que hemos visto. Efectivamente. Dice también Manuel, dice Clara Sheinbaum, pues vuestra presidenta, es académica siendo doctora de Ingeniería Energética y propuso una tesis doctoral para el estudio y la mejora de las calderas y estufas en las casas de sus ciudadanos, especialmente para las noches de los pobladores mexicanos del sur. Ahí la Sí, tenemos también en tengo que pantalla. decirlo de los personajes o las personas que han estado en el poder, la doctora Claudia Sheinbaum, pues es una académica reconocida, o sea, antes de ser o dedicarse a la política, ella desarrolló una trayectoria académica
importante, ¿no? Su madre también es académica, es una académica muy reconocida en la Universidad Nacional Autónoma de México. Ella misma es una académica muy reconocida que desde su época estudiantil, justamente sus inicios en la política datan de su época de estudios en la universidad, en la UNAM, en la Universidad Nacional Autónoma de México, es cuando se da Sí. sus inicios en la política estudiantil, justamente. A partir de ahí aparece su gusto a la política, pero siempre se dedicó a lo suyo, a la academia, y es una mujer que me parece que es muy preparada, bueno, para no hacer más largo la intervención, nunca habíamos tenido un presidente o Un una perfil, presidenta sí. con un perfil tan alto como el de ella, o sea, con grado de doctor, o sea, de doctorado, una doctora Mm. investigadora, académica a frente del país. Habíamos tenido una gran cantidad de economistas, graduados, sí, de Harvard, pero que al final le dieron al traste a la economía del país. Y creo yo que ella ha sabido manejar la política económica de México de manera muy inteligente. Y bueno, hasta el momento la Sí. aprobación que tiene a nivel nacional es muy alta, eso es muy llamativo. También su elección en el país, curiosamente, de repente existe el imaginario de que aquí en México, bueno, somos muy, o en general, muy, muy machistas, ¿no? Entonces, Mm. pero cuando se dio su elección, realmente, o sea, no había punto de comparación. De hecho, no era la única candidata, había otras candidatas a la presidencia de México, pero arrasó la cantidad de votos, la gente votó, hombres Sí. y mujeres votaron por igual por ella, y a la fecha, su nivel de aprobación a nivel nacional es altísimo. O sea, es de los últimos presidentes que hemos tenido, es quien tiene el nivel de aprobación más alto en décadas enteras. O sea, no, nadie había tenido el nivel de aprobación que tiene ella a nivel nacional en este momento. Es muy Y es popular. cierto, cuando le preguntaban a ella, algunos reporteros, que si no le daba miedo, ¿no? Enfrentarse justo a Donald Trump en Estados Unidos, y decía, ¿por qué habría de tener miedo, no? Si el pueblo de México a mí me respalda. Y es cierto cuando lo dice de este modo, porque es completamente real, o sea, tiene una gran aprobación a nivel nacional, donde Tiene se para. a la gente Ujú. detrás. Exacto. Pues, pues ligando precisamente con la presidenta, Ujú, te quería preguntar por dos personajes, concretamente Josefa Ortiz de Domínguez ujú. y Leona Vicario, y el papel que tuvieron en la independencia de México. Fíjate que estas dos mujeres son consideradas heroínas de la independencia de México. Josefa Ortiz de Domínguez, pues también era una mujer Mm. bastante influyente de la época Sí. de la independencia. Ella estaba en la ciudad de Querétaro, y bueno, fue una de las participantes en la conspiración o en el plan de independencia que se estaba organizando. Ella y Leona Vicario cumplieron un papel importante vamos a decir, en la orquestación del movimiento de independencia, la parte, digamos, intelectual, están coordinando todo eso, ellas participaban. Creo yo que también en la historia de México en general, en la época de la independencia, y bueno, eso pasa en el mundo, de repente estas heroínas, que de repente son heroínas anónimas, no son Sí. reconocidas o no se les da el justo valor del papel tan importante que han jugado en la historia, ¿no? Es decir, hablamos mucho de los héroes, se dice de los héroes que nos dieron patria, pero de repente se menciona muy poco a las heroínas, ¿no? Eh, Aquí mismo en la ciudad de Lagos de Moreno, bueno, y San Juan de los Lagos, que es otra ciudad cercana, nació Rita Pérez, Rita Pérez, que era la esposa de Mm. Pedro Moreno,
que también fue otra mujer que participó de manera muy activa en la independencia de México. Aquí ella está en la Rotonda de los Jaliscienses Ilustres, en la ciudad de Guadalajara, justamente por ser otra heroína que a nivel nacional es prácticamente poco conocida, Rita Pérez de Moreno. Mira, justamente aquí está esa independencia, esa es la Rotonda de los Jaliscienses Ilustres, Esa es. y mientras el marido está en el Ángel de la Independencia en la Ciudad de México, junto con otros grandes varones, bueno, ella está acá en la de aquí, en la de Rotonda de Jaliscienses Ilustres, en la ciudad de Guadalajara, pero es una heroína de la independencia, o sea, lo dio todo, y perdió todo en la independencia. Tiene una historia muy interesante esta mujer, y bueno, lo dio todo por la patria, ¿no? Muy bien. Has hablado antes, Jorge, de quien comenzó con la separación de Iglesia y Estado. Entonces, te quería preguntar por la situación actual de la separación entre Iglesia y Estado en México y, además, si consideras importante para el desarrollo del país que efectivamente estén separados. Sí, bueno, mi opinión sigue siendo la misma. Creo que sí es muy, muy conveniente que la iglesia y el Estado sí estén separados, porque de repente, te digo, pueden haber conflictos de interés. Hay estados-nación en el mundo, no quiero nombrar algunos que son estados donde los gobernantes prácticamente van de la mano de la religión, ¿no? Estos estados-nación, bueno, tiene un nombre particular, ahorita se me va. Hablas de estados teocráticos. Exacto. Entonces, En el creo mundo yo árabe. que, exacto, entran en conflicto continuamente los intereses del Estado con los intereses de la religión, y entonces es muy difícil separar la vocación, la función de uno y de otro. Yo creo que sigue siendo muy conveniente, y también lo tengo que decir que a nivel nacional, en el caso particular de México, la iglesia aún así tiene un peso específico importante, es decir, en la toma de decisiones del país, la figura de la iglesia es importante, porque yo hablé de la separación que hubo en el siglo XIX, justo del Estado con la Sí. iglesia, pero pocos conocemos que a mediados del siglo XX, justo en la región en la que yo soy, hubo un movimiento también de nueva cuenta, eh, pues también se convirtió en un movimiento armado, donde había un sector, bueno, le denominaron la guerra cristera, ¿no? La gente que estaba en el gobierno en ese momento, prohibió el que se oficiara misas, cerraron las iglesias, etcétera, etcétera, y la iglesia hizo frente al Estado, financiando ella su propio ejército. Ya. Entonces, la iglesia financió su propio ejército, y entonces el ejército federal contra los combatientes guerrilleros financiados por la iglesia, pues hicieron frente para defender vamos a decir, la iglesia mexicana, ¿no? Y ese conoció a ese movimiento como la Guerra Cristera. No se extendió por todo el país, solo fue en una región muy específica, que es en la que nos encontramos, pero sí, este conflicto se prolongó por algunos años, justamente por las diferencias que se tenía el Estado y la iglesia. Y aquí en esta región, en la que habitamos, la iglesia en el centro occidente de México es muy importante. Es muy importante, y lo que dice el obispo, lo que dicen los sacerdotes, lo que Sí. dice el cardenal, tiene una importancia para la sociedad de este Sigue lugar. influyendo. Sigue influyendo, sí, sí, es importante. Hubo hace poco más de una década, yo creo que hace como 15 años,
En el estado de Jalisco se estaba trabajando una reforma, por ejemplo, para incluir en los libros de texto a partir del segundo año de primaria, talleres de educación sexual, ¿no? Y eso se sí, trabajó en el estado. Y el cardenal de la diócesis de aquí de mm, Guadalajara fue él en conjunto con este sector influenciado por el cardenal, sí, pararon la iniciativa y no se llevó lo a paró. cabo, pero fue a iniciativa del cardenal. Entonces, lo que quiero decir es que a nivel social todavía tiene Tiene influencia sociológica sobre la Sí, población. exacto, y tiene un peso específico importante, o sea, sí es como es un referente en la toma de decisiones y que sí ha influido socialmente para que se concreten o no ciertas iniciativas, ¿no? Entonces, la Iglesia en México Claro. tiene un papel importante. Porque la Iglesia, perdona, Jorge, como aquí en España, tiene colegios de titularidad propia en los que educa a los niños, sí. Es correcto, aquí tiene colegios con los diferentes niveles educativos, desde, no sé, preescolar, primaria, secundaria, bachillerato, hasta nivel universitario incluso. Aquí en Guadalajara hay una universidad prestigiada, el ITESO, Mm, que es jesuita, ¿no? Es jesuita, ¿no? claro. En Tuvieron la mucha universidad. presencia los jesuitas allí, ¿no? Sí, exacto. La presencia de los jesuitas bueno, fue muy importante en México y todavía en la actualidad, pues tienen, pues además de escuelas, pues Sí, tienen distintos tipos de propiedades y bienes donde hacen labores sociales importantes, ¿no? muy bien. Un último personaje histórico, Jorge. Antonio López de Santa Anna. ¿Quién era? Híjole, también, si hablamos de los villanos de la historia, pues yo creo que este es el gran villano de la historia de México. Sí. Bueno, al menos así es retratado. Yo tampoco creo que sea así como blanco y negro. Tampoco creo que él sea un completo villano, porque también él le tocó una época muy convulsa. Nadie se quería hacer cargo del barco. O sea, él se retiró 3 veces a su hacienda e Pues iban de qué por él. época, O sea, perdona, de qué época hablas, ¿perdón? perdón, Jorge? ¿El qué, En perdón? concreto, ¿de qué época hablas? Estamos hablando también del siglo XIX, Mm, poco después de la independencia de México. Bueno, también nosotros tuvimos una guerra con Estados Unidos, ¿no? Y eso. esta guerra con Estados Unidos, México perdió la mitad de su territorio. Y él es el que estaba al frente del país en ese momento. Bueno, estuvo al frente del país en 3 momentos distintos. Digo, nunca estuvo de manera continua, sino que él ya estaba, era un militar que ya estaba en el retiro, que había sido héroe en otros frentes, y decían, oye, nadie se quiere hacer cargo del país. Iban por él a su hacienda y te decían, tú ponte al frente de los ejércitos. Y lo llevaban ahí para que él se hiciera cargo de esto, pero ¿cómo O sea, que lo decirlo? hizo un poco a regañadientes, digamos. Sí, o sea, lo hizo a regañadientes, sí era un patriota, tengo que decirlo, o sea, sí sentía como ese compromiso, pero tenía un ejército mal organizado, tenía un ejército mal armado, era demasiado improvisado todo, o sea, la defensa que le tocó hacer él Sí. fue una defensa bastante improvisada, o sea, él no la concibió de un inicio, o sea, él tomó lo que había en el momento y digo, nosotros lo seguimos criticando en la actualidad, pero creo yo que si lo vemos con la visión de la época que le tocó vivir, tenía un escenario bastante complicado. O sea, la gente en la actualidad lo culpa a él, o sea, como el gran villano, porque por De la él pérdida. perdimos, por la pérdida del territorio, pero la realidad es que era demasiado complejo. Sí. México venía de una guerra muy larga de independencia con un país
muy desgastado anímicamente, moralmente, económicamente. Cuando se instaura el primer imperio con Agustín de Iturbide, que se autoproclama emperador, pues imagínate las dimensiones. Si México es grande en este momento, imagínate el doble del territorio hasta parte de Estados Unidos, hasta el norte, muy al norte, y también teníamos gran parte de Centroamérica. O sea, no solo éramos grandes al norte, éramos muy grandes hacia el sur. O Era sea, enorme. prácticamente terminábamos hasta Costa Rica. Entonces, imagínate, el gobierno de México estaba en el centro del país, en la República. Para atender asuntos relacionados del norte de México y del muy sur de México, era sin la infraestructura de la época, prácticamente eran caminos de terracería, no había vías de comunicación, no, evidentemente en la época no había tren, Claro, se movían en carruajes. Era muy difícil gobernar un país tan grande, esas dimensiones. Era para la época, era sumamente complicado, ¿no? Y entonces eso creó un caldo de cultivo muy amplio para que algunos, incluso estados del norte, se separaran de manera voluntaria. No es que hayamos perdido todo en la guerra, sí, sino sí, que se fueron separando, algunos de ellos, como Texas, por ejemplo, como Texas, sí. tenía sus propios intereses y también se separa, otro territorio que fue vendido, otros que se Sí, fueron ahí perdiendo y se fueron cediendo. Incluso, te digo, en la actualidad existen familias que dicen, bueno, es que nosotros, nuestra familia, nunca se fue de aquí, o sea, siempre hemos estado aquí, la frontera fue la que nos cruzó, ¿no? Cambiamos de nacionalidad sí, no porque nos hayamos ido, sino porque se movieron las fronteras cambió y la raya. nosotros seguimos aquí. Pero en la actualidad, por ejemplo, estados como Arizona, Texas, el propio California, tienen una comunidad, este, pues, mexicana Claro, o descendiente de mexicanos muy, muy grande, ¿no? claro, A la está fecha. repleta todo de esa zona de Estados Unidos de nombres hispanos, claro, desde Colorado, que aunque seguramente Sí, muchos jóvenes no lo saben, significa rojo, Colorado, me imagino que el color de la tierra, claro. Pues sí, hasta hay una gran cantidad de Nuevo comediantes. México, Arizona, claro, Sí, Texas, San Francisco, Los Ángeles, sí. suena muy norteamericano, ¿no? El Mucho Paso. toponímico de origen hispano, efectivamente, sí, Sí, sí. y de verdad está lleno, estos estados están llenos de descendientes de gente de México, de Sí, Centroamérica. Entonces, en California simplemente uno de cada dos personas habla español, así de simple, es muy alto. El español está por desplazar al inglés sí, como primer lengua más hablada en el estado de California. En el estado de Texas a la fecha es casi uno de cada tres hablan español, lo mismo en Arizona, uno de cada sí, tres habla español. Si te vas a Florida, bueno, ahí no está lleno de mexicanos, está lleno de caribeños, pero también es uno de cada tres, pero gran parte de los efectivamente. estados más importantes que fueron territorios mexicanos siguen llenos de mexicanos. O sea, yo me atrevo a decir que en algunos casos la mitad, algunos la tercera parte, y de personas de origen hispano. O sea, está lleno. O sea, Eso es. es muy importante. Además, me De alegra hecho, mucho que digas español, porque es lo que hablamos. Aquí, por exacto. razones políticas, en España dicen castellano, pero nosotros hablamos desde hace muchos siglos español. Castellano se hablaría pues en el siglo XVI, pero vamos, ahora mismo lo que hablamos es español, lo que pasa es que aquí, por razones políticas, dicen castellano en vez de español, cuando la lengua es el español. Sí, Eh, curiosamente, el segundo lugar donde más hablantes de español existen, después de México, es Estados Unidos. Eso es, Sí, México es el número uno por la cantidad de habitantes, por habitantes. y el número dos es Estados Unidos, Es curiosamente, es Estados donde Unidos. más gente habla español. Es, Efectivamente. Pues mira, te decía que era mi último personaje, pero nuestro atento espectador Manuel pregunta por Juan O'Donoghue y pregunta también por Del Riego. ¿Qué nos puedes contar de estos?
Bueno, de estos dos personajes. este personaje, don Juan de O'Donoghue, fue el último, vamos a decirle, virrey de la Sí, Nueva España. A él le toca prácticamente ser quien cede la estafeta, digamos, al nuevo gobierno que se instauraría de manera al gobierno independiente del nuevo Estado mexicano que se estaba sí. conformando. Él fue el último virrey en en la nueva España. Y decía yo hace rato que se da una serie de eventos y de elementos donde uno pensaría que la gente que participa en la independencia eran gente solamente nativos mexicanos. La realidad es que la independencia de México es dada por gente que eran criollos, o sea, eran hijos de españoles, eran los propios hijos Sí, de primera mano, vamos a decirlo, ni siquiera de tres generaciones, ¿no? Eran los hijos cuyos padres eran españoles, e incluso en los mismos grupos de independencia había gente de España que participó en ellos. Hace rato yo refería a Javier Mina, ¿no? Que entiendo que también él mm, en España ya venía de participar en otra guerra, no tengo exactamente el dato, pero sé que participó en otra guerra en España, viene de participar en una guerra de España, cruza el océano, viene a México para enfrascarte en otra ya, segunda pues, guerra, ¿no? Y bueno, aquí en México él es considerado un héroe, ¿no? Y es español de pura cepa, ¿no? sí, sí, sí. Nos dice aquí Manuel, que era firme defensor de la Constitución de Cádiz del 1812, y que efectivamente que ayudó a consagrar la independencia, que promulgó el fin de la esclavitud y la igualdad entre las personas, y que fue ahorcado por Fernando VII. Eso nos dice nuestro espectador Manuel. Bueno, pues yo por mi parte te quería preguntar, fue del Riego, perdón, el que fue ahorcado, no fue, Ujú. nos aclara Manuel. Te quería preguntar por un clásico, Jorge, Ujú. porque últimamente han llegado a España de distintos países de América, entre ellos México, pues las noticias de un cierto rechazo de lo español, de la invasión, colonización, descubrimiento, en fin, cada uno lo llama como da a entender. Entonces, el clásico por el que te quería preguntar es, cómo no, Hernán Cortés y y su llegada a México. ¿Qué opinión tienes? ¿Qué nos puedes tú contar como profesor acerca de aquello? ¿Qué impresión tienes? Ni tanto ni tan calvo. ¿Qué te parece? Sí, yo creo que también la historia de México, al menos la historia que de repente nos cuentan justo en los colegios, en las escuelas, tiene un cierto sesgo nacionalista, ¿no? Tengo que decirlo. Y bueno, anterior a la presidenta de México había un presidente que era bastante nacionalista y que criticaba mucho esto y que solicitaba unas disculpas al rey, etcétera, etcétera, Sí, que a López mí me Obrador. parece que a la luz de los años en los que nos encontramos, el tiempo, si se da bueno, si no es innecesario completamente, tengo que decirlo, o sea, tendría que haberse dado de manera espontánea y todo decía, gracias, sí, se acabó el tema, ¿no? No tendría Sí, que pasar por ello. tema En el cerrado. caso de Hernán Cortés, curiosamente, también, si hablamos de los grandes villanos, de repente hay quienes lo toman como un villano. Yo no soy tan radical en este caso. Justo veía en las noticias el día de ayer, el primer hospital que se fundó en América, se fundó aquí en México, eh, que es siglo XVI, y lo fundó Hernán Cortés, este hospital. Mm. Ahorita se me va el nombre del hospital, pero lo que yo te digo es que ese hospital sigue funcionando hasta la fecha. El día de hoy sigue operando. Es el hospital más antiguo de todo el continente. Lo fundó Hernán Cortés y está en funcionamiento. Él mismo tenía mucho amor por este sitio, se quedó prendado del lugar. Tan así es que él pidió estar Sí, enterrado acá en México cuando él muere,
y de hecho creo que sus Este es restos el hospital. así es, desde el siglo XVI está en funcionamiento, Ujú. fundado por Hernán Cortés. Eh, con la llegada de él, se fundaron hospitales, se fundaron escuelas, o sea, las escuelas que estaban, eh, bueno, el Hospital de Jesús, miren, aquí ya nos están diciendo, De Jesús. en la Ciudad de México, eh, y se fundaron, vamos a decirlo, lugares donde se enseñaba y se educaba a Mm. la población, Universidades. sí, universidades también. Otra de las universidades más antiguas de México está fundada acá, Claro. en la UNAM, ¿no? También es de las más antiguas del continente. Se fundó también en la Ciudad de México. ¿Crees Nuestra entonces, universidad. perdona Jorge, Sí. perdona, ¿crees que es posible entonces, resumiendo, es posible conquistar y civilizar a la vez? Sí, bueno, hay historiadores mexicanos que hablan de eso. Dice, si a nosotros nos hubieran colonizado los ingleses, dice, los ingleses donde pisaban no crecía ni el pasto. O sea, los ingleses llegaban, arrasaban, aniquilaban. Sí, Y es lo que dice, o sea, si a México no hubiese llegado los españoles, hubiesen llegado los ingleses, o sea, no quedaría nada ujú, de nada previo a ellos, ¿no? claro, son Veamos las culturas colonias, diferentes, sí. simplemente, esa es una gran diferencia, ¿no? Si vemos a Estados Unidos, vemos Canadá, o sea, había una gran cantidad de culturas que prácticamente fueron exterminadas y borradas de la historia, que es muy difícil recuperar su propia historia, ¿no? Y eso no pasó acá, en México, ¿no? Sino que se adoptaron. Ahora sí que producto de este encuentro, de este mestizaje, pues conservamos al día de hoy gran parte de nuestra identidad, ¿no? Creo yo que te digo que de repente es tomado como tirano y le cuelgan medallitas que no le corresponden a Hernán Cortés. Creo yo que realmente debería ser tomado como uno de, de los padres fundadores de esta nueva identidad que se da acá en América, porque nos guste o no, lo es. Y creo yo que lo que él hizo, eh, pues fue producto de una época, de las circunstancias. La vida en México no era todo miel sobre hojuelas, también Sí, vamos, los gobernantes, no era todo civilizado. aztecas, no eran un pueblo que fue un pueblo pacífico, sino que ellos ya habían generado muchísimo malestar, había mucho malestar en todos los pueblos que existían en la zona porque estaban bajo el yugo de este imperio, vamos a decir, era el imperio azteca, que tenía muchísimo tiempo, pues doblegando a todos los pueblos prácticamente de todo Mesoamérica, o sea, controlaban, Claro, tenían, era un imperio, ¿no? Velo como el imperio romano, tenían todo controlado y sometido. sí, Entonces, cuando llega un grupo de españoles y que ofrecen también liberar y hacer frente a eso, se suman, se o sea, suma. se Sí, es lo que suman. nos comenta, perdona Manuel, que dice que en el Ujú. territorio mexica, azteca, había una población bajo dominio y tres de esos pueblos salieron con Cortés, que siempre sorprende la poca gente que iba con él, unos 100 hombres, para Ujú. liberar a los pueblos de México y sus estados y demás, ¿no? Es Sí, lo que nos comentabas. exacto. No hubiese sido posible sin el apoyo de la gente local y la gente local se sumó a ellos. Y bueno, también otro personaje de la historia que está vinculado con Cortés, que todavía, que incluso ya existe una palabra para, de manera despectiva, me parece mal empleado, Sí, Malintzin o la Malinche, ¿no? los malinches, sí. este, que era una princesa de un pueblo del sur de México que estaba bajo el yugo de justo
los mexicas, es liberada por ellos y ella se convierte, era una mujer muy brillante, muy inteligente, que se convierte en la intérprete de los españoles con los pueblos mexicanos, porque Ahí ella era está la capaz de Malinche. hablar maya, de hablar náhuatl, de hablar varias lenguas, e incluso aprende el español y se comunica con ellos sin ningún problema. Pero a la fecha, por ejemplo, en nuestro estado, para decir que alguien es como que está traicionando sus orígenes, te dice, es que tú eres malinchista, prefieres, no sé, el extranjero o prefieres la influencia extranjera antes que la influencia nacional. Se utiliza para de manera despectiva decir que alguien está traicionando ciertos principios. Y también Ya. creo que es un personaje mal entendido, ¿no? Y mal conocido. El propio Cortés se lleva a Europa con él a una de las hijas de Moctezuma. Entonces, de hecho, ella crece, se desarrolla y hace vida en Europa, nunca regresa a México. Entonces, de hecho, los descendientes del emperador Moctezuma de México no están en México, están en Europa, están en España. ¿Qué es? En Cáceres está el Palacio de Cáceres. Moctezuma. Sí, efectivamente. Justo, entonces, realmente, o sea, si hubiese sido el villano que nos cuentan, o sea, ¿cuál sería el interés de verse traído a los hijos, a los descendientes de Moctezuma? ¿Para qué traerlos? Claro. Porque no, acá en Europa fueron nobles, o sea, Sí, sí, también sí. recibieron títulos y recibieron dotes, no eran Mm, hijos de vecinos, no los trajeron a ser ni criados, ni al servicio, ni nada, o sea, era gente de la nobleza claro. que, que tiene, te digo, hasta la fecha tienen un palacio, ¿no? Sus descendientes En allá. Cáceres, sí. Sí, que Sí, además es sí. la misma región, porque si no recuerdo mal, Hernán Cortés era de Medellín, que está en Badajoz, que está pues lindante con Cáceres, lo que aquí llamamos Extremadura. Para finalizar, Jorge, un salto grande en la historia y la labor de México como refugio de acogida y segunda casa de la cantidad de exiliados republicanos que van para allá durante, el final y tras la guerra civil. ¿Qué nos puedes contar de ello? México, históricamente ha tenido, una política de puertas abiertas y de recibir y de acoger al desfavorecido o al que la está pasando mal en ese momento de su historia. En el siglo XIX, México acogió a los libaneses. Mm, Y en la primera mitad del siglo XX, durante, bueno, básicamente todo el siglo XX, una gran cantidad de españoles de familias españolas que se establecieron acá. México y sus presidentes tuvieron esa política de puertas abiertas y recibieron a una gran cantidad de exiliados. Justo con Lázaro Cárdenas, mm. él abrió las puertas a todo aquel español que quisiera pues iniciar una nueva vida, una nueva oportunidad. Y les dio Él nacionalidad, perdona. les dio la nacionalidad y Mm, les abrió las puertas y obtuvieron trabajos y se han establecido. Y de hecho hay una gran cantidad de descendientes de españoles de claro. segunda y ya tercera generación que están establecidos acá y algunos de ellos pues ya han buscado tener esta doble nacionalidad. Yo mismo tengo un amigo que también es descendiente español, está ya de segunda generación, que él también ya tiene la doble nacionalidad, él vive acá Mm, de manera permanente, pero también ha accedido a tener el pasaporte español. Y en esa época llegaron una gran cantidad de españoles, pero curiosamente justo con Lázaro Cárdenas también llegaron una gran cantidad de rusos. El propio Trotsky estuvo acá porque sí, este, eh, muere Lenin, Stalin sume al poder y también
déjenme decirles que Lázaro Cárdenas era un rojillo porque instaura un gobierno socialista. Ajá. Fue el único presidente socialista que hemos tenido en la historia, era Lázaro Cárdenas, curiosamente. Sí. Se le señala de socialista, se le señala de comunista, etcétera, etcétera, a él, y hace reformas importantes, Lázaro Cárdenas, pero también tiene esta política de puertas abiertas y recibe una gran cantidad de gente, te digo, de España particularmente, muchísima gente de España, por miles de personas venían los barcos llenos. O sea, hay imágenes de sus llegadas al puerto de Veracruz, lleno de españoles cruzando el océano y se establecen acá, y muchos de ellos prosperan, o sea, prosperan grandemente y se quedan para vivir de este lado del mundo. Muchos incluso ya no regresan, o sea, no les toca ver la salida ya de Franco, algunos de ellos, Sí. pero esta influencia, ¿cómo decirlo?, favoreció mucho al México de esa época, de nueva cuenta, porque llegan intelectuales, llegan cineastas, llegan escritores, llegan gente, políticos, gente muy importante de los distintos ramos de la educación, profesores, y todo eso enriqueció grandemente el desarrollo del país de México, porque aquí fueron abrazados, fueron arropados, y se integraron de manera muy natural a la sociedad mexicana. Es que yo creo que si lo pongo sobre la mesa, si hay algún país que se asemeje mucho más, o que tengamos mucho más cosas en común, yo diría, bueno, España, pues evidentemente tenemos muchas cosas en común, ¿no? Creo que no es tan complicado adaptarse a una sociedad mexicana siendo español que adaptarse a una sociedad, pienso yo, estadounidense, ¿no? Claro. O sea, si migras a Estados Unidos, creo que es más complicado la adaptación que si migras a México. Sí, procedemos de la misma cultura, evidentemente. Exacto, y tenemos simplemente la dieta, la alimentación, los platillos. La lengua, sí, claro. Sí, se da de manera muy, muy natural. Entonces, para México fue muy fortuito el haberse llegado de toda esta gente, porque enriqueció grandemente, pues, la sociedad de toda una época. Claro. Y el escenario, ¿cómo decirlo?, cultural de la época, creció enormemente, les digo, en producción literaria, producción cinematográfica, los guiones, la educación, todo prosperó, y de la mano de muchos migrantes españoles de la época que, te digo, pues fueron recibidos con los brazos abiertos. Claro. Y los abrazos de Acatempán, dice Manuel. Bueno, ¿Qué son los abrazos de Acatempán? Es una broma. fue la manera en la que sellaron Vicente Guerrero y Agustín de Iturbide, que comandaban los ejércitos de la época. Sí. Digamos que eran los ejércitos opuestos. Se dan este abrazo de Acatempan, donde cerran el fin de la guerra de independencia. O sea, con un abrazo sellan el término de la guerra de independencia. Con un abrazo dan por terminado todo. Somos una nación independiente, y somos hermanos, y no debemos estarnos peleando y derramar más sangre en el territorio. Es un sinsentido, y con un abrazo se termina todo, curiosamente. Muy bien, pues con esas bonitas palabras y esas bonitas intenciones, yo por mi parte nada más. Si tú quieres añadir algo, Jorge. No, pues agradecer el espacio, Beltrán, que me han dado este día. Ha sido un placer estar conversando contigo, y bueno, conversar un poco de un particular punto de vista acerca del México actual y del México
del ayer, ¿no? Y de un poco de su historia. Muy bien, pues yo por mi parte también agradecerte mucho tu presencia. Hemos aprendido mucho acerca de México. No sé si vienes con frecuencia por España, pero bueno, decirte que aquí tienes tu casa para cuando vengas. Pequeñita, pero tu casa. Gracias. Y nada, lo dicho, agradecerte mucho. Creo que ha sido muy instructivo. Y nada más. A los espectadores también agradecer a David en realización, que nos ha puesto todas las imágenes que acompañaban a las Exacto, palabras. no, he estado bastante atento, David, gracias. He estado muy atento. Muchas gracias a David. Muchas gracias a Manuel también por sus preguntas y su conocimiento de la historia de México. Y a los espectadores, agradecerles su presencia, decirles que nos veremos en breve en próximos programas. Y a ti enviarte un fuerte abrazo, Jorge. Gracias por estar ahí con nosotros. Luego, buena tarde. Buenas tardes, buenos días allí.